Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, queremos empezar con una lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 84. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 84, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu bondad nos alcanzó, Señor, y tu luz iluminó nuestras vidas que andaban en oscuridad, Señor, para ahora reconocer que somos hijos tuyos, Señor, cuyo propósito, Padre Celestial, es alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno de la alabanza, de la gloria, de la honra, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque Padre Celestial, aunque el mundo, Señor, nos rechace, Señor, tú siempre, Padre Celestial, estarás allí con cada uno de nosotros, Señor. Aunque para ellos, Señor, no tengamos lugar, Señor, tú ya tienes un lugar y una morada en ti, Señor, para que nosotros habitemos seguros, Señor, y en el cual podamos estar confiados, Señor. Glorifica tu nombre una vez más, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu Santo Espíritu siga su lidiar, Señor, constante en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que vivamos, Señor, haciendo lo que conviene, tu voluntad agradable y perfecta. Toma control y dominio del servicio, Señor, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Padre Celestial, sea tu nombre glorificado y exaltado, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera en esta oportunidad cantar un himno que todos ustedes conocen, Sublime Gracia. Gloria a Dios. Esa sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor.
a cantar otro himno que todos ustedes conocen, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Su nombre es digno de ser alabado y glorificado. Bendito sea Él. Jesús, 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 oh cuán dulce tu nombre. Jesús, 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 canten todos a su loor. Cielo y tierra pasará, mas tu nombre es eterna. Cielo y tierra pasará, mas tu nombre es eterna. Nuevamente Jesús, 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 oh cuán dulce tu nombre. Jesús, 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 canten todos a su loor. Cielo y tierra pasará, mas tu nombre es eterna. Cielo y tierra, cielo y tierra pasará, mas tu nombre es eterna. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a cantar unos coritos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere que nosotros nos gocemos, por eso vamos a cantar un corito que dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Gocémonos, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Nuevamente, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y es el fin. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré.
te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te libraré de tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te libraré de tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, gloria a Dios, la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te libraré de tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te libraré de tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito y alabado sea su santo nombre. Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Damos gracias a Él porque Él es bueno y misericordioso y nos da voz para cantar, nos da ese ánimo, ese gozo a pesar de las pruebas, de las dificultades, para que nosotros podamos alabarle a Él con alegría. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque podemos ver, Padre Celestial, que en medio de la prueba, de la dificultad y de la adversidad, tú nos das fortaleza, Señor, para cantar con alegría, con regocijo, como tú pides que te cantemos, Señor. Te damos las gracias por lo que has hecho, Señor, y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que seas tú impartiendo sanidad, impartiendo liberación, Padre Celestial, ayudando al que está necesitado y supliendo la necesidad del necesitado, Señor, porque confiamos en que tú eres poderoso, en que, Padre Celestial, tú todo lo puedes, Señor, Padre Celestial, y nosotros contigo, Señor, somos más que vencedores por medio de ese amor con que nos amaste, Señor. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. En el nombre del Señor Jesucristo, deseando en esta hora que la bendición de Dios sea sobre usted, la bendición que trae la vida eterna, que es el Espíritu Santo, que trae la revelación de quién es Él, que muestra su carácter, que muestra su propósito, para que usted pueda entender la razón del por qué se predica el Evangelio. Hay muchas personas que no saben para qué se predica el Evangelio. Lamentablemente hay personas que, estando predicando el Evangelio, tampoco lo saben, porque han introducido en sus doctrinas, ideas, pensamientos y mandamientos de hombre que hacen que la efectividad del Evangelio de Jesucristo sea minimizado, sea reducido, y el impacto del propósito de Dios, del propósito del Evangelio, queda en parte anulado. Es algo triste decirlo, y ha sido el diablo que ha introducido en las mentes y en los corazones de muchos hombres a través de las edades mentiras
a falta de revelación, porque muchos no buscan la revelación del Espíritu Santo, sino que el enemigo les siembra ideas y pensamientos y conceptos que sustituyen la revelación del Espíritu Santo. El diablo ha tomado la misma Biblia y aún el mismo mensaje predicado por el hermano Branham, no importa si usted lo lee o lo escucha, eso no tiene nada que ver. Cuando la persona rechaza o no busca la revelación del Espíritu Santo acerca de la palabra y acerca de lo que el Espíritu Santo está enseñando a través de los mensajes del hermano Branham, cuando usted hace eso, entonces viene un sustituto, viene algo y ocupa ese lugar. Viene un concepto, viene una idea. Y al final terminan sellando eso. No cuestione eso. Usted tiene que creerlo tal y como nosotros lo decimos. En la revelación del Espíritu Santo, usted, quien me escucha en esta hora, usted puede y debe experimentar la experiencia de ver la verdad de Dios a través de las Escrituras, la revelación de Dios en las Escrituras, en los mensajes, porque a través de los años muchos han tomado la Biblia y los mensajes y le han dado otra interpretación. Eso es porque el Espíritu Santo ha sido echado a un lado. Cuando entra un concepto es porque el Espíritu Santo ha sido echado a un lado. Porque el Espíritu Santo, Dios siempre respalda su palabra para ponerla por obra. Él siempre va a revelar su palabra. Dios no es un Dios de confusión. No crea eso. Nuestro Señor es un Dios claro. Es un Dios que revela y trae a las personas a su mente cabal, trae a las personas al concepto correcto y hace que las personas reflejen lo que tienen que reflejar, el propósito del Evangelio. Entiendan eso. Hemos estado hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca de el por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Entiendan eso. Es algo importante que usted entienda para que usted se identifique y para que usted diagnostique su problema, si tiene un problema, con relación a lo que es la visión del Evangelio. Recuerden algo. En la gran naturaleza de Dios, en la gran economía de Dios, en toda criatura y todo ser vivo que existe sobre la tierra, ya sea animales marítimos, animales que vuelan, animales terrestres o que aunque viven debajo de la tierra, animales de diferentes tamaños, de diferentes formas, todos y cada uno de ellos fueron creados por Dios. Dios creó todo lo que usted ve, la naturaleza, los árboles, las plantas. En este planeta todavía el ser humano no ha descubierto todas las manifestaciones de vida que hay. Cada año descubre nuevas formas de vida. Es un planeta lleno de vida. Y todas esas vidas fueron creadas por Dios porque ningún ser vivo se crea a sí mismo, sino que hay una mente inteligente, una fuente de vida que es el que da vida a todo ser viviente sobre la tierra. Ahora, Dios no solamente se conformó con crear todo ser viviente sobre la tierra, escuchen bien esto, sino que también Dios les dio un espíritu. A cada ser viviente Dios les dio su espíritu
¿A qué se refiere con su espíritu? El espíritu de ese animal, ya sea marítimo, terrestre o que vuele, cada uno de ellos manifiesta su naturaleza. Escuchen bien esto. Cada animal, no importa el país, no importa la ubicación en la tierra en donde ese animal nazca, siempre va a reflejar la naturaleza de su raza o de su creación, de lo que es, de qué tipo de animal. Usted siempre, no importa cuántos siglos pasen, usted siempre verá a un perro comportándose como un perro y moviéndose bajo lo que es lo que nosotros llamamos instinto de un perro. Un hermano comentaba, y fíjense esto, comentaba acerca del ser humano, que el ser humano solo según los científicos, ha desarrollado solo el 10% de su capacidad cerebral. Yo le comentaba al hermano, eso tiene su razón, y ahora se las voy a explicar. El animal, el perrito, el gatico, el caballo, la palomita, el tiburón, la ballena, cualquier tipo de pez, todos y cada uno de ellos les fue dado su espíritu de vida, el aliento que tienen de vida, el espíritu de vida, los hace comportarse exactamente de acuerdo a su especie. Esa es la palabra, especie. De acuerdo a su especie. Por eso, usted siempre verá a un perro, no importa en el lugar del mundo en donde ese perro nazca, siempre los perros en China, los perros en Venezuela, los perros en África, los perros en Asia, en Rusia, en los Estados Unidos, siempre el perro se comportará como un perro, no importa si es de distintas razas de perro. Siempre hará su comportamiento o su comportamiento girará en torno a las obras que hace un perro. De hecho, un perro, porque siempre se utilizan ciertas expresiones denigrantes hacia los animales. Los animales no pueden ser inmorales, eso lo decía el hermano Branham. ¿Por qué? Porque ellos actúan en base a su naturaleza animal. Entiendan eso. Que por causa del pecado, algunos de ellos han tenido que adaptarse o han tenido que modificar la manera en que van a sobrevivir aquí en la tierra. Algunos tienen que cazar, algunos no eran animales asesinos, los leones no eran asesinos, los tiburones no eran asesinos. Ningún animal creado por Dios fue creado para causar muerte. Todo vino por causa del pecado. El hombre es el responsable de toda enfermedad, de toda muerte que hay sobre la tierra, ya sea en seres humanos o en animales. Pero los animales, de acuerdo a su espíritu, ellos van a obrar. Y no solamente ellos van a obrar en base, y escuchen, van a obrar en base a las costumbres de un animal. Por eso es absurdo. Entiéndase bien esto. Tal vez los científicos no estén de acuerdo, pero esa teoría de la evolución, que el hombre vino del mono, es absolutamente un disparate. Porque Dios creó cada especie exactamente como al principio. Una jirafa siempre va a ser jirafa, un elefante siempre va a ser elefante, una hormiga siempre va a ser hormiga, fue hormiga en un principio y siempre su naturaleza lo llevará a comportarse como una hormiga. Así es cada animal, entienda eso.
una vez, creo que fue el profeta que mencionó ese caso de unos científicos que habían criado ciertos tipos de pájaros por muchos años en cautividad para ver si ellos perdían lo que llaman instintos y costumbres muy comunes en esos animales. Ya habían pasado ya casi 5 o 10 generaciones de esos animales naciendo solo en cautiverio. Y para confirmar la teoría que los científicos tenían, que los animales perdían su instinto al vivir siempre en cautividad, los soltaron. Unos pajaritos que su papá pajarito había nacido en cautividad, nació, se reprodujo y murió en cautividad. Igual su abuelito pajarito y su bisabuelo pajarito. Todos ellos habían nacido en cautividad, no habían nacido en libertad, y todos ellos simplemente los materiales para construir sus nidos se los daban y la comida se la daban muy en su manera, o en la manera en que los estaban criando en esas aulas, muy distinto a su especie que vivía en libertad. Cuando después de unas cuantas generaciones fueron a libertar a esos pájaros, esos pajaritos, pese a que habían nacido en cautiverio y todos sus ancestros habían nacido en cautiverio por causa de ese experimento científico, al soltarlo, los científicos descubrieron que esos pajaritos se comportaron como los mismos que estaban en libertad. Buscaron las mismas ramas para hacer sus nidos, cazaban de la misma manera, se comportaban como los mismos pájaros que estuvieron siempre en libertad. Ahora, ¿por qué es eso? Por el espíritu que Dios les dio para que se comportaran exactamente conforme a su naturaleza. Eso les es dado por Dios. Ahora, lo que nosotros llamamos instinto también mueve aspectos que, vuelvo y repito, la ciencia lo llama instinto. Pero en los animales se mueven aspectos, escuchen, sobrenaturales. ¿Quién le dice a uno de esos pájaros migratorios que tiene que volar a cierto lugar en cierta época del año? ¿Cómo saben las ballenas el camino de regreso después de ir a un lugar? Van al otro lado del océano y van exactamente igual que sus ancestros, Los que suben en aquellos ríos, ¿cómo saben que es ese río y que tienen que subir a ese río? Hermano, su espíritu hace que esa parte que tiene que ver con su especie se desarrolle entre lo mecánico y lo espiritual. Hermano, escuche bien esto que estoy diciendo. La naturaleza de ese animal los hace comportarse en la parte natural y mecánica junto a la parte espiritual. Poco a poco los científicos han ido descubriendo conductas sorprendentes de los animales con relación a costumbres que no hay manera, porque ninguno de ellos fue a una academia para aprender eso. No, ¿cómo pudieron aprender eso? La naturaleza de esos animales, Dios los dotó para que pudieran comportarse exactamente de acuerdo a su especie. Recuerden, en el marco natural y en el marco espiritual. No crean que los animales se mueven solo como si fueran robots, que uno les da les aprieta la tuerquita y se empiezan a mover solitos. No, no, no. Hay una naturaleza que los hace comportarse de esa manera.
No hay manera en que el hombre pueda cambiar eso, porque eso es dado por Dios. Ahora, vemos la sincronía perfecta en el reino animal en cuanto a naturaleza, que se comportan de la misma manera. Pero sabía que hay una especie que ya no se comporta de acuerdo a su nacimiento original. Hay una especie aquí en la tierra que ya no, que nació sin su espíritu. Nació sin su espíritu natural. Y cuando nace, manifiesta cualquier cosa y no su propósito original. ¿Saben ustedes qué especie es esa? Ustedes lo saben, el ser humano. El ser humano es el único ser aquí en la tierra que nace sin su espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu con el cual el hombre debió haber nacido aquí en la tierra, porque así fue determinado por Dios en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El mandamiento para el ser humano es superior a todos los animales. Es más, el ser humano, su llamamiento no es nada más para escarbar el suelo como las gallinas o ladrar como los perritos. No, no, no. El ser humano nació para ser un Dios aquí en la tierra. El Dios de esta tierra está llamado a ser el hombre, porque Dios le dio ese reino a sus hijos aquí en la tierra, para que aquí en la tierra el hombre, basado en su espíritu, recuerden, el cual llevará al hombre a comportarse en lo natural y en lo espiritual, reflejarán a Dios. No pueden reflejar a hombre. El hombre perdió su razón de ser aquí en la tierra. Entiendan. El hombre está dispuesto a reflejar cualquier locura, porque el Señor viene con el Evangelio para restaurar al hombre a esa imagen perdida por causa del pecado. Pero cuando el hombre rechaza el Evangelio, rechaza el camino para la restauración del hombre, para que vuelva a ser imagen y semejanza de Dios, entonces ese espacio no se quedará vacío, va a ser ocupado por un espíritu demoníaco que lo llevará a manifestar cualquier cosa menos a Dios. Por eso vemos a hombres manifestando el pecado en sus diversas formas. Vemos al hombre manifestar el pecado de las maneras más absurdas. Usted los ve fumadores, usted los ve asesinos, usted los ve homosexuales, usted los ve hombres astutos, sanguinarios, que reflejan esa ambición, reflejan ese egoísmo. Hombres y mujeres que ya no quieren hacer las cosas basado en lo natural, sino en la perversión. El ser humano es el único ser que no refleja su naturaleza original. Pero esa naturaleza original debe manifestar solamente por medio del Espíritu Santo. Y es la razón del Evangelio. Porque si el Evangelio que usted escucha no lo lleva a un arrepentimiento de sus pecados pasados, no lo lleva a obedecer la palabra y a buscar la santidad,
entonces ese evangelio no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio puro. Si su evangelio no lo lleva a recibir la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, entonces el evangelio que usted ha recibido no es el evangelio puro del Señor Jesucristo, no importa qué iglesia sea. Si su evangelio no lo lleva a usted a tomar a Dios en su palabra y a dejar que esa naturaleza se manifieste por medio de la obediencia, a través de las luchas y las pruebas y a través de una vida que tome a Dios en su palabra con un brazo fuerte de fe, entonces ese evangelio que usted recibió no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene a llevar al hombre a ser de nuevo como Dios, a manifestar a Dios, a volver a anular el nacimiento carnal y volver a nacer, o sea, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, para que ahora la naturaleza de Dios se manifieste. Entiendan eso. Usted debe de entender el propósito por el cual usted ha sido llamado. Y esa es una razón por la cual también muchos no reciben el Espíritu Santo, porque no entienden el propósito de su llamado. No entienden el propósito de su llamado. Por causa, a diferencia de los animales, que nació sin su espíritu original, hace que las cosas espirituales le sean locura, sean algo absurdo para el ser humano. Por eso usted ve al hombre en las drogas, en el licor, en toda clase de perversión, porque al no tener la naturaleza santa de Cristo en su corazón, hace que manifieste la naturaleza del pecado. Hace que manifieste la naturaleza por el cual nosotros debemos arrepentirnos, el pecado. Si nosotros no nos arrepentimos y no buscamos a Dios en santidad y no recibimos el Espíritu Santo, esa es la naturaleza que vamos a reflejar, la del pecado. Pero ese no fue el propósito por el cual el ser humano fue manifestado aquí en la tierra. Debe de entender eso. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, yo no sé para qué estoy aquí en la tierra? Yo no sé cuál es mi propósito aquí en la tierra. Eso lo dice porque nació sin su espíritu, el Espíritu Santo. El propósito es volver a vivir para Dios, que reflejemos a Dios, que reflejemos su carácter, reflejemos su vida y reflejemos su poder. Pero esa es la gran lucha. Hoy en día, que el evangelio puro quiere abrirse paso. Y ciertamente lo hará, porque llegará a ese hombre y esa mujer predestinados para vida. Nada va a impedir que esa palabra llegue a ellos. Esta palabra que se está hablando hoy a través de esta predicación especial, a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer, va a llegar a ese hombre y esa mujer predestinada por Dios. Nada va a impedir que llegue. Pero en los alrededores hay multitud de imitaciones del evangelio que llevan a los hombres a una desviación. Los llevan a ser religiosos. Muchos creen que solamente recibir el evangelio es ser religioso. Muchos lo creen. Muchos creen que la naturaleza por el cual Dios nos llamó o el propósito del evangelio es solamente
ser una buena persona y diezmar u ofrendar y asistir a la iglesia solamente. Pero una vida más profunda con Dios, un carácter igual al de Jesucristo, eso para ellos, en sus mentes naturales, por causa de las denominaciones, para ellos es locura. No, ¿quién va a ser como Jesucristo? Pues usted, hermano. Ese es su llamado, ese es mi llamado. Ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué han hecho las denominaciones? Desviar a los hombres a lugares en donde no les dicen la verdad, en donde les ocultan el verdadero propósito del evangelio. Los llevan al engaño, los llevan a la muerte. Hermano, esa es una guerra espiritual. Usted, hermano denominacional que pudiera estar escuchando en esta hora, no se ofenda. Le estamos diciendo la verdad. Es nuestra responsabilidad decirle la verdad a usted. No se deje engañar por ese espíritu religioso que lo quiere llevar fuera del verdadero propósito del evangelio. Manifestar a Cristo, sacar al hombre del pecado, que ese hombre se arrepienta, que aborrezca el pecado y que busque la santidad para que vuelva a nacer otra vez, tenga una experiencia de una renovación espiritual. Que ahora su espíritu original vuelva, hermano, porque por el pecado ese espíritu no podía venir al ser humano. Entiendan eso. Dios permitió el nacimiento sexual, pero hasta un día determinado, para cuando el evangelio viniera a ese hombre o a esa mujer, llegó su hora de ser restaurado. Dios deja al hombre que vivan bajo la ignorancia de su nacimiento sexual. Pero llega un momento en que el día y la hora de la visitación del Señor, viene el evangelio de liberación a ese hombre y a esa mujer para que tome su lugar como heredero de Cristo, heredero de Dios y coheredero con Cristo, así dice la Escritura, para que tome su lugar a cobrar la herencia que le pertenece, porque el Espíritu Santo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una herencia que nos pertenece. Fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos el derecho de recibirla y tomarla porque es nuestra. ¿Y qué pasa? Viene el Señor y transforma nuestros corazones, cambia nuestras vidas. Volvemos a nacer por el agua, la obediencia a la palabra, y por el Espíritu. Recibimos el Espíritu original, el que el ser humano debió recibir cuando nació. ¿Entienden ahora? Muchos no saben eso. Muchos han sido engañados por el diablo para reflejar el pecado y reflejar una denominación o un pensamiento denominacional. Pero no, el ser humano no nació para reflejar pensamientos denominacionales, sino para reflejar la palabra del Señor. Y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, vamos a buscar unas escrituras para que podamos entender lo que se acaba de hablar. Una de las razones, de las muchas, que el Espíritu Santo ha diagnosticado en estos programas especiales, del por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo, porque no saben el propósito por el cual han sido llamados. Les invito a que lean en sus Biblias
en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios el capítulo 1. Vamos a leerlo y vamos después a otra escritura que complementa eso. Efesios el capítulo 1. Leemos la preciosa palabra restauradora de nuestro Señor Jesucristo en su nombre, porque la Biblia no tiene errores, fue inspirada por el Espíritu Santo y por eso con toda confianza en esta hora podemos tomar cada capítulo, cada libro de este precioso libro y creerlo, obedecerlo, y estará Dios respaldando esta palabra. Efesios el capítulo 1. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según, escuchen, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahí está un propósito. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerden, adopción es recibirlo, y en la adopción de arriba, el carácter formado. Hay dos adopciones: cuando usted recibe el Espíritu Santo, y arriba cuando Dios ha probado que usted obedece la palabra. Cuando habla de adopción, el bautismo del Espíritu Santo, aunque más adelante lo termina de confirmar. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, recuerden lo que hablamos del cerebro. Lo espiritual activa lo sobrenatural. Jamás van a saber para qué sirve hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, hermano. Hermano, un misterio. Usted dirá, pero hermano, ¿qué tiene que ver el resto del cerebro? Estamos hablando que el Espíritu de Dios viene al hombre, ¿pero para qué? Para descubrir el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Entiendan, cada uno va a reflejar a Cristo de acuerdo a su posición en el cuerpo. No es que yo vaya a ocupar un lugar en el cuerpo que no me corresponde. No. Me tiene que ser revelado el misterio de su voluntad, mi lugar para manifestar a Cristo en el cuerpo. Así sea una uñita, pero esa uñita manifiesta a Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, hermano, predestinación, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, predestinados para un propósito, no para ser solo un religioso, no, o para
como dice a un hermano que yo conozco, un precioso hermano. Aquí nacemos para nacer, reproducirnos y morir. Un hermano dice eso. No, nosotros nacemos para manifestar el misterio de su voluntad, de manifestar a Cristo, nuestro lugar en el cuerpo. Para eso estamos aquí, para volver a reflejar a Cristo por medio del hombre, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entiendan esa escritura. Cuando nosotros creemos, obedecemos la palabra. Y en esa etapa de obediencia, en ese corazón que ha consumado la obediencia y que obedece la palabra, entonces la promesa se tiene que cumplir. Porque Dios no miente. Si Dios prometió que cuando un hombre se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, iba a recibir el Espíritu Santo. Eso es sí y es amén. Por eso, desde que creísteis, cuando nos arrepentimos, ya Dios nos dio la promesa de ese sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Fíjense. Esta la leeré más tardecita. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Pongámonos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo, ya que tiene el control, continúe desarrollando este precioso tema. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que estamos delante de los hogares de nuestros hermanos, en los diferentes vías por las cuales tu pueblo va a oír y ver este mensaje especial. Que el Espíritu Santo tome esta palabra y vivifique el propósito del llamado a los corazones. Que no sea solamente una visión natural de nacer, crecer, trabajar, ganar dinero. No. No es eso por el cual estamos aquí. Que tu pueblo pueda entender eso. Que tu pueblo pueda entender que estamos aquí primeramente para manifestarte a ti, Señor, tu palabra, tu carácter, tu vida, tu poder. Señor, que podamos ser instrumentos para tu gloria. Señor, toma esta palabra y vivifícala a los corazones. Prepara cada vida, cada hermano, y que lo que se ha de hablar en esta hora no sea yo, sino tu Espíritu, que hable y que esa palabra sea revelada y vivificada a los corazones. Gracias te damos, Señor. Pongo este servicio una vez más en tus manos. A cada oyente y que nos ven, los pongo en tus manos para que tú puedas tener comunión con ellos en revelación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito, el misterio revelado. Entiéndase eso. Eso es lo que usted debe conocer. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque no saben que deben hacer eso. Deben reflejar la parte del cuerpo en el cual han sido predestinados. Y algo muy importante que forma parte de eso son los dones espirituales. Los dones espirituales se mueven en base a esa atmósfera celestial. El Espíritu Santo es el que activa eso y hace que con la llenura, entonces ese hombre y esa mujer empiezan a obrar de acuerdo a su posición perfecta. Con el bautismo del Espíritu Santo, ese hombre y esa mujer no se van a desviar de la palabra. El Espíritu Santo no se los va a permitir.
Si ese hombre o esa mujer es temeroso de Dios, se preocupa primero antes de hacer cualquier cosa en experimentar la guianza del Espíritu y la voluntad de Dios, Dios lo va a guiar siempre a la obediencia de la palabra. Dios no guía a nadie a la mentira. Dios no guía a nadie al engaño. El Espíritu Santo no es así. Usted debe conocer eso, debe entender eso. Que nosotros, a quienes Dios llamó, el Espíritu Santo quiere hacer una limpieza, quitar toda incredulidad para que nosotros volvamos a ser imágenes de Cristo, conforme a su imagen y conforme a su naturaleza desarrollada. No solamente la naturaleza en el corazón escondida, no, es una naturaleza desarrollada, entiendan eso. Nosotros estamos llamados a manifestar la naturaleza de Dios por medio del Espíritu, porque ¿cómo va usted a reflejar la naturaleza de Dios? ¿Cómo? Si no tiene el Espíritu Santo. Es imposible. ¿Cómo usted puede obedecer la palabra y ser guiados a la verdad sin el Espíritu Santo? No puede. ¿Cómo puede usted vencer el pecado en todas sus formas sin el Espíritu Santo? No puede. ¿Cómo usted va a ocupar un lugar en el cuerpo cuando ni siquiera forma parte del cuerpo? Por eso, cuando el diablo lleva a los hombres a manifestar doctrinas religiosas, conceptos religiosos, les roba el derecho de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Les roba ese derecho. Por eso vemos a hombres que manifiestan el espíritu de esa denominación. Sí, manifiestan el espíritu de una denominación y no manifiestan la naturaleza de Dios. Y cuando vemos, tienen aspectos muy parecidos a la naturaleza de Dios, pero no es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de una denominación. El espíritu de esa denominación hace comportarse a sus miembros de acuerdo a ese espíritu. Y eso es un sustituto. El diablo ha robado ese derecho a usted. Si a usted no le han dicho que como cristiano usted debe arrepentirse de todos sus pecados y que debe bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que como consecuencia usted debe recibir el Espíritu Santo, entonces ese evangelio o esa iglesia en donde usted está es una falsa iglesia cristiana. Porque la verdadera iglesia de Cristo llevará a los hombres a manifestar toda la palabra, no una parte de la palabra. Hay iglesias que solo llevan a sus creyentes hasta el bautismo. No les dan hincapié a buscar lo más importante. Cuando me refiero al bautismo, me refiero al bautismo en agua. Con tal usted se ha bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, ya usted es un miembro de esta iglesia. Eso es un engaño. Usted no debe conformarse con solamente ser el miembro de esa iglesia local. Está bien, pero eso no es el objetivo. El objetivo es el Espíritu Santo. No pierda el propósito por el cual usted fue llamado. Yo me gozo con usted, hermana, cuando usted tomó decisiones por Cristo y usted dejó el pantalón y usted dejó de cortarse el cabello y usted dejó de usar pintura y dejó de ser una mujer coqueta y seductora y ahora usted es una santa de Dios. Usted ahora
se comporta correctamente, usted lee la Biblia, usted ora, yo me gozo, esa es una obra del Espíritu, pero no se conforme. Entienda para la cual usted fue llamada, hermana. Usted fue llamada para recibir el Espíritu Santo y manifestar, entiendan, manifestar el carácter de Jesucristo. Para eso usted fue llamada, hermana. No solamente, lo cual está muy bien que usted vaya a una iglesia, usted alabe al Señor, usted participe en las actividades de la iglesia. Todo está muy bien. Pero no pierda el objetivo. El objetivo es recibir el Espíritu Santo y manifestar el carácter de Jesucristo. Entiendan eso. Usted, hermano, el cual Dios lo llamó, usted que era un borrachín, usted era un jugador, usted era un mujeriego, usted consumía droga, usted manifestaba toda clase de vicios, pero el Señor, cuando vino el Espíritu Santo y lo rodeó y le reveló que sus acciones eran desagradables ante Dios, y usted creyó, como leímos ahorita en Efesios, usted creyó el Evangelio, entonces vino usted y tomó una decisión firme. Usted se arrepintió de su pecado y usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y vino el Espíritu Santo y perdonó todos sus pecados, y usted se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor hizo una limpieza en usted, porque usted empezó a dejar los amigos parranderos, dejó de ir de botiquín en botiquín. Usted le pidió al Señor: Señor, quita este deseo de consumir droga, quita de mí este deseo de beber. Yo también obedeceré, yo me alejaré. Yo obedeceré. Y Dios se agradó de eso. Ahora usted lee la Biblia, ora, usted es bendecido, usted ha sido perdonado. Todo está bien, pero no se conforme. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas son muy buenas, muy buenas. Pero ¿qué pasa? No es suficiente. Necesita ser restaurado su espíritu original. Usted no puede avanzar sin ese espíritu. Usted no puede vencer sin ese Espíritu Santo. Usted no puede manifestar a Cristo sin el Espíritu de Cristo. Las obras de arrepentimiento y santidad son una obra del Espíritu, pero una obra externa. Ahora necesita usted ser bautizado en el cuerpo. Ahora usted, quien me escucha, debe manifestar la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza es la naturaleza del Espíritu Santo. Y usted no puede reflejar una naturaleza si no la tiene. ¿Recuerdan lo que hablamos de los animales? Un perrito no puede manifestar la naturaleza de un perrito si no tiene el espíritu de un perrito, que lo hará comportarse como un perrito en cualquier lugar del mundo, y así cualquier animal hará eso, de acuerdo a su especie. Faltamos nosotros. Faltamos nosotros. Ahora el Espíritu de Cristo debe venir a nuestros corazones para que tome control del cuerpo, alma y espíritu, para que manifieste a Cristo otra vez aquí en la tierra, manifieste a Dios, como esta escritura en Juan, el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Y cómo vamos a declarar a Dios? A través de la vida, a través del carácter y a través del poder. No separen esas tres cosas. No las separen.
La imagen y semejanza de Dios no es la imagen de un Dios histórico. No, no se confundan. Nosotros no hemos sido llamados a manifestar, a apuntar hacia el pasado. Mire lo que hizo Dios en los días del profeta. Mire lo que hizo. Yo lloro de la alegría. ¡Qué poder manifestó el hermano Branham! ¡Qué poder manifestaron los discípulos en el día de Pentecostés! ¡Milagros y maravillas! ¡Ese es el Evangelio! Eso está bien. Ellos lo manifestaron. Pero nosotros, si nosotros recibimos el mismo Evangelio que el hermano Branham, debemos manifestar la misma obra que el hermano Branham. Porque no fue el hermano Branham, fue el Espíritu de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de su voluntad, era que él fuera un profeta y manifestara esa parte del cuerpo de Cristo, porque recuerden, de reunir todas las cosas en Cristo. El hermano Branham manifestó a Cristo. Y esta palabra revelada que nosotros llamamos el mensaje de la hora, la Biblia revelada nos lleva o nos debe llevar a manifestar también el misterio de su voluntad, a manifestar la porción de Cristo en el cuerpo. Usted no se ha preocupado por eso, hermano. Escuchen, hermano y hermana, que tienen años en la iglesia. Usted no se ha preocupado por saber cuál es su lugar en el cuerpo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted? ¿Qué es lo que, escuchen, qué es lo que Dios quiere manifestar por medio de usted? ¿Cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo? Porque cuando nosotros ocupamos el lugar perfecto en el cuerpo, vamos a ser instrumentos en las manos del Señor. El Señor Jesucristo nos va a poder utilizar para la gloria de su nombre. Es allí, en el cuerpo, en que vamos a ser guiados, porque tenemos el mismo Espíritu de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede un hombre manifestar a Cristo sin el Espíritu de Cristo? Entiendan eso. Ese debe ser algo que usted debe tener claro cuando usted se arrepiente, no me importa la edad que usted tenga. Recuerden que hay una voluntad que debe ser desarrollada hasta el final. No es solamente manifestar parte, es manifestarlo todo. Es manifestar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la restauración de Cristo, manifestarla en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a declarar a Dios si Dios no está en nuestros corazones? ¿Cómo podemos decir que este mensaje es vivo y tiene poder si el Espíritu de Cristo, quien fue el que hizo las obras en el hermano Branham, no está en nosotros? ¿O acaso piensan que solo esos milagros, solo el hermano Branham los podía hacer? Las obras que yo hago, dijo el Señor, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y cuando el hermano Branham explicaba esta escritura, él decía mayores en cantidad. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Porque no es uno nada más. No es del hermano Branham. No es solamente un hombre. Es un cuerpo que incluye hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta? Muchos no saben el propósito por el cual ha sido llamado. Pero en esta hora, el Espíritu Santo le pueda revelar que si usted
Solo se conformó con tomar una decisión y va y viene a los cultos, lo cual está bien. Usted va y viene, adora y se vuelve a ir. Está bien que usted vaya a los cultos, pero usted no ha avanzado para cumplir el misterio de su voluntad, o sea, manifestar a Cristo en vida, carácter y poder. Entonces hay una tarea pendiente en su vida. Hay una tarea pendiente. Usted no lo ha terminado. Usted no ha completado el propósito por el cual usted ha sido llamado, por el cual yo he sido llamado. Ese propósito debe desarrollarse. No debemos dejar la tarea por la mitad. Debemos completar cada ciclo, cada etapa de la restauración en nuestras vidas. Debemos hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Ahora, usted que me escucha, usted solamente se ha preocupado por estar en una iglesia, pero no se ha preocupado por manifestar su lugar en el cuerpo de Cristo. No se ha preocupado por buscar de todo corazón y renunciar al pecado y buscar el bautismo del Espíritu Santo. Usted lo está clamando, usted lo está pidiendo. Que el Espíritu Santo pueda despertar y revelar esto a usted en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración por cada hermano y hermana que todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Que pueda ese hombre, esa mujer, tomar una decisión de buscar y recibirlo en obediencia a su palabra. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te doy las gracias por esta palabra. Señor, gracias por la revelación. Que esa fresca revelación del Espíritu llegue a los corazones, Señor. Y que tú puedas, Señor, oh Padre amado, manifestarte de una manera especial, Señor, a cada corazón, Padre amado. Tú puedas, Señor, vivificar y revelar el propósito por el cual tu pueblo ha sido llamado. No para ser simples miembros de iglesia, sino para manifestar a Cristo. Señor, estas palabras que se han hablado, tú las vivificarás y las revelarás. Y todo concepto humano, todo concepto denominacional, toda idea sea desechada en esta hora y sacada de los corazones de tu pueblo para que la revelación del misterio de tu voluntad sea mostrado a sus corazones. Que así sea, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación especial en donde la verdad saldrá para que usted sea restaurado a su posición en el cuerpo de Cristo. Recuerden, todos los días a las 3 de la tarde, el culto especial de oración, también por la misma señal del Tabernáculo de Ebenezer, los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, debemos completar esa tarea. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, recuerde, usted no está cumpliendo el propósito completo. No se conforme solamente con haberse arrepentido y haberse bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Desespere en la presencia del Señor. Obedezca la palabra. Recuérdele las citas al Señor. ¿Sabía usted que Él ama cuando nosotros le recordamos las citas a nuestro Señor Jesucristo? Señor, tú lo prometiste en Hechos 2:38, que es una promesa del Espíritu Santo, que cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que lo obedecen y a los que lo pidieren de Él. A Dios le agrada cuando su pueblo le recuerda sus promesas. Por eso, obedezcamos la palabra y recordémosle esa promesa a Cristo para que Él cumpla esa promesa de llenura en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.